puedo tener sus obras, señor. Pero cuando el millonario miró a sus ojos, ocurrió un milagro. Bajo el resplandor tenue de candelabros con forma de estrellas congeladas, el murmullo de la riqueza susurraba por cada rincón de Le Pavan, el restaurante más exclusivo ubicado en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en quietud aterciopelada, rota solo por la suave elegancia de un piano que se entretejía en el aire. Cada mesa era un reino silencioso de poder y prestigio, iluminado por velas y coronado por cristal. En el rincón más alejado, escondido detrás de un arreglo de orquídeas y sombras, se sentaba John Maxwell, 48 años, magnate tecnológico, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba cortado a la perfección, su reloj de platino capturaba destellos perdidos de luz, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Miraba con la vista perdida el filete Mignan intacto frente a él, su aroma rico y invitador, aunque bien podría haber sido polvo frente a él. La silla vacía resonaba más fuerte que cualquier sonido en la habitación. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, el remolino rojo interior danzando como un fantasma. Habían pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo de 3 años Caleb habían desaparecido del mundo, en el aplastamiento de metal retorcido y vidrio hecho pedazos. Desde entonces, John había llenado su vida con silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó la copa lentamente, como si el peso de ella contuviera recuerdos. Pero justo cuando se la llevaba a los labios, una voz rompió el aire a su lado, suave, temblorosa, inesperada. ¿Puedo tener sus obras, señor? John se quedó inmóvil. Giró la cabeza bruscamente y se encontró mirando hacia abajo a una joven que estaba de pie junto a su mesa. No podría haber tenido más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y desordenado, con mechones cayendo en rizos cansados. Su abrigo estaba gastado, aferrándose a sus hombros contra el frío del otoño temprano. En sus brazos había un bebé, quizás de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del infante, amplios y luminosos, estaban fijos en el montículo de puré de papas y rebanadas de carne que aún humeaban en el plato de John. La voz de la chica había sido casi un susurro, pero de alguna manera había cortado la quietud del restaurante como una cuerda de violín rompiéndose. John parpadeó como si despertara de un sueño largo y denso. A su alrededor, la habitación se quedó inmóvil. Los tenedores se detuvieron en el aire, las conversaciones se desvanecieron. En silencio atónito, un mesero comenzó a dar un paso adelante, la preocupación ya arrugando su frente. Pero John levantó una mano sutilmente. El gesto fue pequeño pero imperioso. Estudió su rostro. No había vergüenza en su expresión ni rastro de manipulación o búsqueda de lástima, solo agotamiento y algo más profundo, una fiereza silenciosa, una necesidad no por ella misma, sino por la pequeña vida sostenida cerca de su pecho. Sostenía al niño con el tipo de devoción protectora que despojaba todo lo demás del momento. No estaba mendigando, no estaba robando, estaba sobreviviendo. La garganta de John se tensó, la vela entre ellos parpadeó. En ese instante algo cambió dentro de él. No una gran epifanía, no todavía, pero un murmullo, una chispa, y aunque no lo sabía entonces, ese momento, esa sola pregunta, desmantelaría las paredes que había pasado una década construyendo y lo llevaría hacia una redención que nunca buscó. A través de un amor que nunca esperó, se quedó allí, por un largo momento, inmóvil, su mirada fija en la chica como si el resto del mundo se hubiera derretido en ruido de fondo. Su cabello rubio estaba sin peinar, cayendo en ondas despeinadas alrededor de su cara y hombros, los mechones capturando destellos de luz de vela como oro roto. Su abrigo apenas cubría su figura, las mangas demasiado cortas, la tela gastada hasta quedar delgada en los codos. En sus pies llevaba un par de zapatillas destrozadas, empapadas en mugre de ciudad y casi partiéndose por las costuras. Pero no era su apariencia lo que hizo que la respiración de John se cortara. Eran sus ojos. No suplicaban, no vacilaban, lo sostenían sin pestañear, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación. Defensa, dignidad y una tristeza silenciosa casi insoportable. Había una especie de coraje en su expresión. El tipo que una persona solo forja cuando no le queda nada que proteger excepto la vida frágil que lleva. No estaba pidiendo por ella misma, estaba pidiendo por su hijo. John vaciló solo un latido, más como si algún hilo invisible se estuviera tensando entre ellos. Luego, con un ligero movimiento, empujó el plato hacia adelante. Tómalo, dijo suavemente, casi para sí mismo. Ella no se abalanzó sobre la comida, no la devoró como alguien hambriento. En cambio, con una reverencia que lo golpeó más fuerte de lo que cualquier grito podría haber hecho, metió la mano en el morral que colgaba de su hombro y sacó un pequeño cuadrado de tela, limpio aunque deshilachado en los bordes. Cuidadosamente envolvió el puré de papas y las rebanadas restantes de carne dentro, doblando las esquinas como si estuviera preservando un tesoro. No sobras luego.
Arrodillándose suavemente sobre una rodilla, acunó al bebé más cerca y recuperó una pequeña cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo. John observó sin parpadear mientras ella tomaba una porción modesta de la comida tibia y sopló suavemente sobre ella antes de guiar la cuchara a la boca del bebé. El niño abrió instintivamente sus pequeños labios separándose, su lengua alcanzando. En el momento en que el puré de papas tocó su lengua, arrulló un sonido gutural suave de alegría tan puro que hizo que los dedos de John se curvaran alrededor del borde de la mesa. El rostro del bebé se iluminó en el resplandor de la luz de vela, sus manitas rechonchas palmeando el pecho de la chica. Una sonrisa floreciendo en sus mejillas redondas como un amanecer después de una noche larga y congelada. Era el tipo de sonrisa que John no había visto en años, no desde su propio hijo. Algo se le atoró en la garganta. Apartó la mirada solo por un segundo, tratando de aclarar la repentina neblina de su visión. Pero sus ojos se enfocaron de vuelta tan pronto, como el bebé dejó escapar otro suspiro feliz, como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de deleite. La chica no dijo nada, simplemente siguió alimentándolo, una cucharada a la vez, con paciencia infinita. Sus manos estaban firmes. Su respiración era calmada. Ni una sola vez miró alrededor para ver quién podría estar juzgándola o qué opiniones se estaban formando. En el mar silencioso de espectadores adinerados, estaba allí por una sola razón, alimentar a su hijo. El corazón de John se retorció en su pecho, lento y profundo, como algo viejo despertando de un coma. No era lástima, no era caridad, era la verdad innegable de que estaba presenciando algo sagrado, una clase de amor que no podía ser comprado, reemplazado siquiera completamente entendido por aquellos que nunca habían sentido pérdida. Cuando el bebé parecía lleno, la chica cuidadosamente guardó el paquete de tela en su bolsa. Ajustó la manta alrededor del cuerpo del niño y se puso de pie. Miró una vez más a John, asintiendo ligeramente, no como para agradecerle sino como para reconocer algo no dicho entre ellos. Luego se dio vuelta y se alejó, serpenteando entre las filas de manteles blancos y mesas, hacia la noche fresca más allá de las puertas de vidrio. John permaneció sentado, incapaz de moverse, mirando el lugar donde ella había estado parada. La vela en la mesa parpadeó suavemente, proyectando ondas gentiles de oro y sombra sobre el vino intacto. La silla vacía, el mundo que había conocido entonces, antes de que pudiera racionalizar o analizar o convencerse de lo contrario, se levantó, no apresuradamente, no dramáticamente, solo silenciosamente, con propósito. Puso su servilleta en la mesa. Asintió una vez al mesero atónito que rondaba cerca y siguió a la chica a través de las pesadas puertas del restaurante hacia la noche. Aún no entendía por qué, solo que tenía que hacerlo. John siguió a distancia, sus pasos amortiguados contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se desvaneció detrás de él mientras la chica se deslizó por un callejón estrecho, aferrando al bebé contra su pecho como un escudo frágil contra el mundo. Se movía rápidamente pero cautelosamente, como si cada sombra pudiera tragarla entera. Él no sabía por qué la siguió. Solo que algo más profundo que la curiosidad lo jalaba. No era lástima, era reconocimiento. El callejón se abría un estacionamiento en ruinas flanqueado por edificios de ladrillo. Autos abandonados se sentaban como fantasmas, pero un sedán navy viejo y abollado. Era diferente, estaba habitado. Las ventanas estaban empañadas, la pintura se estaba pelando, pero era refugio. Ella caminó hacia él sin vacilación, abrió la puerta trasera y se acomodó cuidadosamente con el bebé. Una manta delgada servía como colchón. Acunó al infante en sus brazos, susurrando algo que solo el niño podía escuchar. Luego su voz se elevó, suave y temblorosa, en una canción de cuna: «Eres mi sol, mi único sol». John se quedó en las sombras, fascinado. La mano del bebé agarró su cuello, los ojos aleteando mientras la melodía se envolvía alrededor de él como una colcha tibia. El entorno era desolador. Pero el amor innegable dio un paso adelante. Algo debe haberla alertado. Se volvió, sobresaltada. Sus ojos se encontraron. «Lo siento», dijo, las manos levantadas en paz. «Solo quería ver si estabas bien». «¿Me seguiste?», dijo, cautelosa. «Sí, lo hice». Ella no corrió, no gritó, solo lo miró, sopesando al extraño en ropa cara. «Vi cómo alimentaste a tu hijo», dijo John. «Nunca he visto algo así». Yo necesitaba entender. Después de una pausa, ella dijo silenciosamente: «Su nombre es Noah». «Soy Emily Noah», repitió. 8 meses. Asintió. «Le encanta el puré de papas». La voz de John bajó. «También a mi hijo». Emily parpadeó, y en ese instante algo cambió. No indagó, solo escuchó con esa rara quietud de alguien que conocía el dolor de primera mano. Estaba estudiando para ser enfermera. Dijo, luego quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me repudiaron. He estado sola desde entonces. Habló claramente, sin amargura. Hemos vivido en este auto por 2 meses. Limpio casas, trabajo como mesera cuando puedo. John miró el vehículo, la manta gastada. La ropa de bebé apilada como tesoro en la esquina. Puedo ayudar. Un hotel, comida, lo que necesites. Ella levantó una mano. No estoy pidiendo dinero. Sorprendido, preguntó, ¿entonces qué quieres?
Emily miró a Noah y dijo suavemente, solo un día donde esté caliente, lleno y seguro. Eso es todo. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que cualquier demanda jamás podría. La luz de la farola parpadeó sobre ellos, proyectando un tono ámbar sobre su rostro. En ese resplandor, John vio algo familiar, sus ojos, los ojos de su difunta esposa, no exactamente, pero lo suficientemente cerca como para gritar algo dentro de él. La forma en que Emily aferraba a su hijo, la forma en que se mantenía erguida sin nada más que amor como armadura, despertó algo en él. Algo que había sido enterrado con su esposa e hijo, retrocedió repentinamente, inestable. Gracias, dijo Emily. Frunció el ceño. ¿Por qué? Por recordarme que todavía tengo un corazón. Ella no dijo nada, solo acunó a Noah más fuerte, reanudando la canción de cuna. John se quedó allí un poco más, la canción enhebrándose a través de la noche como un salvavidas. Y aunque Emily no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, lo era todo, desde esa noche. John no pudo quitarse la imagen de la chica con los zapatos rotos y el bebé con la sonrisa de puré de papas. Sin importar cuántos correos electrónicos revisara o reuniones de directorio a las que asistiera, sus rostros se quedaron con él. Recordatorios silenciosos de que, en algún lugar de la misma ciudad donde la gente bebía vino de $8,000, una madre y su hijo estaban sobreviviendo solo con bondad y resistencia. No volvió a hablar con ella de inmediato. En cambio, comenzó a actuar silenciosa y precisamente de la manera en que había construido su fortuna. Había encontrado su auto otra vez, estacionado detrás del lote de una iglesia abandonada. Sin acercarse, sin entrometerse, dejaba pequeños paquetes cerca del vehículo en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer, un recipiente de fórmula para bebé, un paquete de pañales, un contenedor sellado de sopa casera aún tibia al tacto. Arregló para que un pediatra hiciera una visita discreta. Pretendiendo ser parte de un programa de alcance de la iglesia, Emily no sabía quién lo había enviado. No preguntó, pero cuando el doctor se fue, sostuvo no a más tiempo de Lucher y susurró gracias a nadie en particular. Al principio, Emily fue escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando decepciones, pero estos gestos silenciosos nunca vinieron con notas, nunca vinieron con expectativas o peticiones. Nadie le pidió que sonriera. Nadie le pidió que fuera agradecida. Simplemente estaba allí, constante, gentil, real. Poco a poco, la sospecha dio paso a algo más peligroso. Esperanza. Entonces una noche, cuando el frío de octubre comenzó a filtrarse más profundo en las noches, el desastre golpeó. No había estado irritable toda la tarde, negándose a comer. Su frente estaba tibia, pero al anochecer estaba ardiendo de fiebre. Emily intentó todo, paños frescos, canciones de cuna gentiles, meciéndolo de un lado a otro en el asiento trasero de su auto, pero sus llantos se volvieron más urgentes. Su respiración superficial y rápida se apresuró a la sala de emergencias del hospital más cercano. La mujer en el mostrador de recepción apenas levantó la vista cuando Emily explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron sobre seguro, Emily vaciló. Cuando dijo que no tenía ninguno, el rostro de la mujer se endureció. Estamos a capacidad completa, dijo cortante. Necesitará esperar o encontrar otra instalación. La voz de Emily se quebró. Es solo un bebé. Tiene fiebre de 40 grados. No está respondiendo. Por favor, señora, no hay nada que podamos hacer sin admisión apropiada. Lo siento. Emily salió, su aliento formando nubes en el aire helado. Noah se había quedado callado, un silencio aterrador. Lo sostuvo más fuerte que nunca, su cuerpo temblando de frío y pánico. Solo quedaba una cosa que podía hacer. Sacó su teléfono viejo. Sus dedos temblaron mientras escribía solo 2 palabras, ayúdanos. No sabía si él vendría, ni siquiera sabía por qué confiaba en que podría, pero 6 minutos después, los faros barrieron la acera. El SUV negro de John chilló hasta detenerse. Saltó antes de que el motor se detuviera, su abrigo ondeando en el viento, ojos salvajes. De urgencia no habló. Simplemente extendió sus brazos. Emily puso a Noah en ellos y por primera vez el bebé no se resistió. Su pequeña mano se curvó alrededor del dedo índice de John, débil pero intencional. Como si reconociera algo seguro, John lo acunó con familiaridad sorprendente y entró de vuelta al hospital sin esperar en línea. Quiero un doctor ahora, dijo a la recepcionista, voz de acero y fuego. Este niño tiene fiebre crítica. Cubriré cada centavo, pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y despediré a cada uno de ustedes. Se llevaron a Noah inmediatamente. Emily se sentó en el pasillo, temblando de agotamiento, su cabeza en sus manos. John se quedó a su lado, silencioso. Cuando la enfermera regresó con actualizaciones, no estaba estable, descansando y sería monitoreado durante la noche. Emily exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde el atardecer. Miró a John, ojos vidriosos, voz apenas audible. ¿Viniste? Él asintió, por supuesto que lo hice. Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Se recostó en él, el pecho agitándose con alivio y algo más profundo. Dolor, tal vez, o liberación. Su cabeza descansó contra su hombro y John, sin vacilación, envolvió sus brazos alrededor de ella.
no le pidió que se calmara, no le pidió que se explicara. Solo la sostuvo mientras las horas silenciosas de la noche pasaban fuera de esas paredes fluorescentes estériles. Era la primera vez que Emily se había permitido desmoronarse desde que se había convertido en madre, y para John era la primera vez en 10 años que sostener a alguien no se sentía como traición. No hablaron de amor, no definieron nada esa noche, pero algo cambió irrevocablemente en ese momento, en el latido constante del hombre que una vez había jurado nunca volver a importarle. Y en el aliento de la chica que solo había sabido cómo sobrevivir, no porque la hubiera rescatado, sino porque finalmente no tenía que ser fuerte sola. Comenzó con una foto, ligeramente borrosa, tomada de noche, de John Maxwell saliendo de una sala de emergencias con un bebé en sus brazos y una joven cerca detrás. En horas se inundó en redes sociales, blogs y titulares de tabloides. Rescate nocturno del multimillonario tecnológico. Madre adolescente y el magnate. Internet explotó. La identidad de Emily no se mantuvo privada por mucho tiempo. Un formulario de admisión hospitalaria filtrado confirmó su nombre. Luego vinieron los comentarios, olas de especulación, juicio y crueldad. Algunos elogiaron a John llamándolo compasivo, generoso. Otros fueron viciosos. Es una cazafortunas, ¿Esto fue planeado? ¿Qué tipo de hombre se mete en algo así? En el apartamento que John había arreglado para ella y Noah, Emily se sentó en oscuridad. La única luz de su teléfono. Cada desliz traía más veneno, cada titular más vergüenza. Su pecho se tensó, sus manos temblaron. Apagó la pantalla, temerosa de que la luz sola pudiera tocar a su hijo con ese mismo veneno. Noah se movió en su cuna. Se levantó y gentilmente puso una mano sobre su pecho, calmándolo. Luego se sentó de vuelta en el borde de la cama y miró al suelo hasta la mañana. Cuando John entró, sabía que algo había cambiado. La postura de Emily estaba cerrada, su expresión distante. No puedo hacer esto, dijo. No quiero que mi hijo crezca en escándalo. No quiero que vea mentiras un día y se pregunte si son verdad. John se sentó a su lado. No hiciste nada malo, dijo suavemente. Tampoco Noah. Ella negó con la cabeza. A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy. La voz de John se calmó. Entonces déjame decirles quién eres realmente. Esa tarde llamó a su publicista, sin declaraciones, sin comunicado de prensa guionizado. Quería hablar claramente, públicamente y sin filtros. La noche siguiente salió en vivo en televisión nacional. La configuración era simple, un estudio silencioso, iluminación suave, sin distracciones. El entrevistador no preguntó nada impactante, solo le dio espacio para hablar. John comenzó no con Emily, sino con Lillian y Caleb. Contó la historia, que había evitado por años, el accidente, el silencio, la forma en que el dolor lo había vaciado. Habló sobre la ilusión del éxito y cómo había escondido un vacío muy real. Dejé de vivir el día que murieron, dijo, y luego habló de Emily. No estaba buscando caridad, dijo, ni siquiera estaba buscando ayuda. Solo quería alimentar a su hijo, y al hacerlo, despertó algo en mí que pensé que había perdido para siempre. Su voz se quebró mientras agregaba, ella no me quitó nada. Me dio algo que nadie más podía, una razón para importarme otra vez. Una razón para respirar. Miró a la cámara. Emily no es un titular, es una madre. Noah no es un accesorio, es un niño hermoso. No lo salvé, ellos me salvaron. La entrevista fue cruda, sin protección y profundamente humana, y funcionó. A la mañana siguiente, la marea cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente comenzó a defenderla. Madres compartieron sus historias, maternidad soltera, pobreza, juicio. Enfermeras hablaron explicando cuántas chicas como Emily queman por las grietas. Las donaciones comenzaron a fluir a refugios. Una madre en Kansas inició un fondo comunitario para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente apareció en la puerta de John. No envuelto contra el frío. No tocó. Él abrió la puerta antes de que pudiera. Sus ojos estaban cansados pero determinados. No me voy, dijo. Si todavía nos quieres, estamos aquí. John no habló. Se hizo a un lado, los dejó entrar y por primera vez en años sintió algo cambiar, permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su hogar, sino en su corazón, se abrió. Una familia, inesperada y sin guión, había comenzado. El apartamento que John rentó para ellas no era nada extravagante, modesto según sus estándares, pero cálido, iluminado por el sol y silencioso. Tenía 2 habitaciones, paredes grises suaves y ventanas que capturaban la luz de la mañana justo como debía. Emily se mudó sin nada más que 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso de alguien que nunca había recibido un lugar seguro para exhalar. Pero en una semana ese espacio comenzó a sentirse habitado, dibujos coloreados por no apegados al refrigerador, calcetines pequeños colgados sobre el calentador, el aroma de loción para bebés y canciones de cuna permaneciendo en el aire. Nunca discutieron que eran el uno para el otro, no al principio. No hubo declaraciones, no etiquetas, no cronogramas, simplemente vivieron juntos. John visitaba cada mañana. Al principio era bajo el pretexto de revisar, traer comestibles o un paquete de pañales. Pero pronto se convirtió en rutina.
Tocaría, se dejaría entrar y Noah se iluminaría con reconocimiento, rebotando en su cuna al sonido de la puerta. Emily ya tendría café preparándose, su cabello recogido en ese mismo nudo suelto y elegante. Y compartirían desayuno, historias. John aprendió cómo sostener un biberón en el ángulo justo correcto, cómo calentar leche sin sobrecalentarla, cómo cambiar un pañal torpemente al principio. Luego, con una confianza que lo sorprendió incluso a él, memorizó el ritmo de los llantos de Noah. Entendió la diferencia entre hambre y malestar, cansancio y frustración una tarde mientras mecía a Noah para dormir. La pequeña mano del bebé aferrándose a su camisa. John se dio cuenta de algo, simple pero sísmico, no quería irse. No después de la siesta, no después de la siguiente hora. Quería quedarse. Emily también lo notó, la forma en que John se demoraba. Como escuchaba los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca trató de impresionar o controlar. Simplemente aparecía día tras día con manos silenciosas y ojos que una vez habían estado huecos pero ahora se llenaban lentamente de luz. Nunca había conocido amor que no pidiera nada a cambio. Pero nunca había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente. No para arreglarla, no para ser dueño de su historia, sino para caminar a su lado en ella. En las horas suaves entre alimentaciones y baños, se formó un nuevo tipo de conexión. No era el tipo ardiente de amor que el mundo romantizaba. Era más lento, más profundo, nacido no de la pasión, sino de la persistencia. Una noche, después de que Noah finalmente se había quedado dormido, Emily y John se sentaron en el balcón. En silencio, una manta extendida entre ellos. La ciudad abajo brillaba en oro y azul, pero ninguno de ellos miró hacia abajo. John se volvió hacia ella, su voz gentil, cuando perdí a Lillian y Caleb. Pensé que esa parte de mí había muerto, con ellos. La parte que quería importar, pertenecer, ser necesitado. Emily lo miró, ojos brillando en la luz de la luna. No la perdiste, susurró. Solo esperó. No se besaron esa noche. No tenían que hacerlo. El momento se extendió entre ellos como una promesa no dicha pero profundamente entendida. Y en ese momento, Emily sonrió. No el tipo de sonrisa que daba a enfermeras por cortesía, o a Noah por reflejo. Esta era solo para él, completa y rara. Por primera vez en años, John sonrió de vuelta. Sonrisa real, silenciosa, suavizada por sanación, iluminada desde adentro. Aún no eran amantes, aún no eran una familia de nombre. Pero eran algo más fuerte, dos personas que habían sido rotas por la pérdida y encontraron en el otro el comienzo lento y constante del hogar. Llegó una tarde en un sobre blanco simple, metido debajo de la puerta del apartamento como una ráfaga inesperada de viento. Emily lo miró por mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblando ligeramente mientras desdoblaba la carta dentro. La escritura era familiar, apretada, ordenada, e inconfundiblemente de su madre. Solo había unas pocas líneas, sin gran disculpa, sin ruego dramático, solo palabras simples escritas en tinta que parecía presionar demasiado fuerte en la página. Si todavía hay oportunidad de conocer a mi nieto. Me gustaría intentar. Emily se sentó en la mesa de la cocina por más de una hora, la carta arrugada gentilmente en sus manos mientras Noah jugaba cerca con su pila de bloques coloridos. No lloró. No se enojó, pero el silencio que llenó la habitación era lo suficientemente espeso como para sofocar. Cuando John llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar. Ella escribió. Emily dijo en voz baja, sin levantar la vista. Él se acercó, tomó la carta y la leyó, luego la dejó y se sentó a su lado. ¿Qué estás pensando?, le preguntó. No lo sé, admitió. Han pasado casi 2 años desde la última vez que me hablaron. Desde que me dijeron que ya no era su hija. John asintió lentamente. No les debes nada. Emily se volvió hacia él con los ojos nublados de incertidumbre. Pero Noah, no merece saber de dónde viene, aunque esté roto. John hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No, dejes que crezca con el mismo vacío que tuviste tú. Déjale tener la oportunidad de perdonar o no, pero déjale elegir. 3 días después condujeron al pueblo que Emily una vez llamó hogar. Un tramo tranquilo de colinas verdes y caminos estrechos donde cada rostro parecía recordar el pasado demasiado bien. La casa de sus padres se alzaba al final de un sendero de grava, la pintura blanca ligeramente descolorida, el columpio del porche aún crujiendo en el viento. Emily se quedó parada afuera durante varios largos momentos, Noah en su cadera, sus pequeñas manos agarrando su suéter. John se quedó ligeramente detrás de ella, ofreciendo apoyo silencioso pero dejándola liderar. La puerta principal se abrió. Lentamente una mujer salió, de unos 50 años, rasgos afilados suavizados por el tiempo y la pena. La madre de Emily. Por un latido del corazón, nadie se movió. Entonces, con un aliento tembloroso, su madre se adelantó. Sus ojos se posaron en Noah, luego en Emily, y se llenaron instantáneamente de lágrimas. No fui fuerte, susurró con la voz quebrada. Tenía miedo de lo que la gente pensaría. De perder la versión de ti que creía haber criado y te perdí. De todas formas, Emily no dijo nada, sus labios se entreabrieron ligeramente, su mandíbula tensándose. Su padre apareció detrás de su madre, más viejo de lo que recordaba, sus manos cruzadas nerviosamente frente a él. Miró a su nieto como si estuviera viendo algo sagrado. Noah extendió una mano.
Sin conocer la historia, sin importarle, solo, curioso, y eso de alguna manera, destrozó todo. Su madre se quebró, dando un paso adelante, con los brazos abiertos pero inciertos. ¿Puedo cargarlo? Emily vaciló solo un momento, luego lentamente puso a Noah en los brazos de su madre. La mujer mayor lo abrazó como si tratara de detener el tiempo mismo. Sollozó suavemente, susurrándole cosas al niño que parpadeó. Hacia ella con inocente asombro, John observó desde un lado, el pecho apretado. No era parte de este momento, pero era testigo de su poder. Cuando Emily finalmente se adelantó y abrazó a su madre, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero había sido suavizado. El perdón no fue un rayo, fue un amanecer lento. Esa tarde, las tres generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de la cocina donde Emily una vez desayunó cereal antes de la escuela. Su madre sirvió té. Su padre rebotó suavemente a Noah en su rodilla, y por primera vez en años hubo risas en esa casa. Emily captó la mirada de John desde el otro lado de la habitación y él sonrió. Ella articuló dos palabras simples, gracias. Él negó con la cabeza, sonriendo de vuelta. No, susurró para sí mismo, apenas audible, gracias por volver a casa. Un año después, el mundo había cambiado, pero solo en las formas que importaban. El ruido se había desvanecido, los titulares se habían ido. En su lugar había algo mucho más silencioso, mucho más poderoso, una vida. Era una tarde brillante de primavera cuando regresaron al parque. El mismo parque donde todo comenzó. La brisa se movía suavemente entre los árboles y la luz dorada del sol bañaba el campo abierto en una calidez que se sentía como una bendición. No había arcos florales imponentes ni fotógrafos empujándose por la toma perfecta, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un paño de lino blanco extendido bajo un viejo roble y un humilde arco de madera envuelto con hiedra y cintas. En el centro de todo estaba un niñito con un chaleco azul marino nuevo y una pajarita a juego. Noah, ahora de casi 2 años, agarraba una pequeña caja de terciopelo con ambas manos mientras se tambaleaba por el césped, determinado a entregarla al hombre que esperaba solo unos pasos de distancia. John estaba parado allí, no en un traje de diseñador sino en un blazer gris suave que Emily una vez le había dicho que lo hacía ver casi humano. Su cabello era más largo ahora, con hebras de plata que ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos, una vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza, esperanza. Cuando Noah lo alcanzó, John se arrodilló y tomó la caja suavemente de sus pequeños dedos. El niño lo miró y se rió, luego se tambaleó de vuelta al borde del claro, donde Emily estaba parada descalza en el césped, su vestido blanco ondeando en la brisa. Nunca había lucido más hermosa. No por el vestido, no por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. John se adelantó, caja en mano, y se arrodilló. Por un momento el viento pareció calmarse, como si el mundo mismo se detuviera a escuchar. La miró, su voz firme pero espesa de emoción. No pediste nada, dijo suavemente. No suplicaste. No esperaste. Solo apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente ser necesitado, estar vivo. Abrió la caja, revelando un anillo simple, elegante, sin ostentación, elegido no por su precio, sino por la forma en que se vería en su mano cuando cargara a su hijo. No tomaste mis obras, Emily. Susurró. Me diste todo lo que no sabía. ¿Qué me faltaba? Me diste familia, me diste amor, me diste un futuro. Hizo una pausa, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Te casarías conmigo? La mano de Emily voló a su boca. Sus ojos se llenaron antes de que la primera lágrima pudiera caer. Asintió una vez, 2 veces, luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba así. Se abrazaron, brazos plegándose uno en el otro como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo y finalmente encontrado. El ministro comenzó la ceremonia, simple y corta. Mientras Noah jugaba con los pétalos en el suelo, ocasionalmente, mirando hacia arriba como tratando de entender qué hacía a los adultos tan emocionales. Pero fue durante los votos, justo cuando John prometió amar no solo a Emily, sino al hijo que los había unido, que Noah se acercó y abrazó la pierna de John, papá, gorjeó, y así como así, todo el parque contuvo la respiración. John miró hacia abajo, ojos húmedos, y se inclinó para levantar al niño, sosteniéndolo con un brazo y a Emily con el otro. Susurró: te amo, hijo. En ese abrazo, bajo el sol, sin más audiencia que unos pocos amigos y el cielo, todo lo que una vez había estado roto, se sintió completo otra vez. John no había rescatado a una madre joven. Ella lo había rescatado el del dolor, del aislamiento, de una vida tan pulida y vacía que casi lo había tragado entero. Y en el lugar de la soledad había nacido una nueva familia, no de sangre, no de planificación, sino de un susurro, una pregunta y un plato de puré de papas. No eran perfectos, no necesitaban serlo. Estaban juntos y eso, finalmente, era suficiente, y así, de un solo susurro en un restaurante de lujo, se desplegó una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó como una petición de sobras se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió,
Encontró un hogar, y el pequeño Noah, una vez, acunado en brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió no por sangre sino por amor. Porque a veces las historias más extraordinarias nacen de los momentos más silenciosos. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sentir, te hizo tener esperanza o incluso trajo una lágrima a tu ojo, no olvides dar like, compartir y lo más importante, suscribirte a Soulstain Stories, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.